Dígame algo con honestidad. ¿Cuántas veces se levantó al baño anoche? Si fueron dos o más, escúcheme. Y cuando sube las escaleras de su casa, ¿nota que el aire le falta antes de llegar arriba? ¿O que sus rodillas suenan o duelen con ese movimiento que antes era automático? Si algo de lo que acabo de describir le resulta familiar, lo que va a escuchar hoy es exactamente para usted. Porque hay cuatro alimentos que la mayoría de nosotros tenemos en nuestra cocina ahora mismo: el ajo, el limón, las semillas de perilla, que muchos conocemos como de húlgae o chía de hoja, y una verdura seca muy antigua que en muchas culturas hispanas casi nadie conoce, pero que en Asia llevan generaciones usando para los huesos y la presión. Cuatro ingredientes ordinarios, pero dependiendo de cómo los combine y cómo los prepare, pueden ser la diferencia entre sentirse mejor o, sin darse cuenta, acelerar problemas que preferiría evitar. Lo que voy a contarle hoy no es una lista de remedios milagrosos. Es información respaldada por investigaciones reales de organizaciones como los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, la Asociación Americana de Diabetes y el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. Y lo voy a presentar en orden, de menor a mayor impacto, porque quiero que al final de este video usted tenga muy claro cuál de estos cuatro alimentos merece ocupar el primer lugar en su plato de manera constante. Pero antes de comenzar con el ranking, déjeme explicarle qué criterios usé para ordenarlos. No es capricho. Evalué cada alimento según tres preguntas concretas. Primero, ¿cuánta evidencia científica existe sobre sus beneficios en personas mayores de 60 años? Segundo, ¿es fácil conseguirlo, prepararlo y costear? Y tercero, ¿cuáles son los errores más comunes que hacen que ese alimento deje de funcionar o incluso cause daño? Ese tercer criterio es el más importante, porque de nada sirve saber que algo es bueno para la salud si lo estamos usando de una manera que destruye exactamente esas propiedades. Con eso en mente, empecemos. El cuarto lugar en nuestro ranking de hoy lo ocupa un ingrediente que en los mercados latinos de muchas ciudades de los Estados Unidos puede encontrarse en la sección de productos secos o de hierbas. Se llama sirae-ji en la tradición coreana y es simplemente la hoja de nabo o de col rizada que se deja secar a la sombra durante semanas. En muchas comunidades hispanas del sur y del suroeste del país se hace algo muy similar con hojas de chaya, de quelite o de nopales secos. La versión seca, sea cual sea la hoja, es mucho más concentrada que la fresca, y eso importa mucho. Permítame contarle el caso de Concepción, 71 años, residente en San Antonio, Texas. Concepción tenía un problema que muchas personas de su edad tienen, pero rara vez mencionan al médico. Sus huesos le dolían al acostarse, y por las mañanas le tomaba casi 20 minutos sentirse capaz de moverse con normalidad. Ella pensaba que era simplemente la vejez. Tomaba calcio en pastillas desde hacía 4 años, siguiendo las indicaciones de su médico. Pero cuando le hicieron una densitometría ósea, los resultados mostraron que su densidad ósea seguía disminuyendo. Su médico le explicó que el calcio en suplemento, sin los cofactores correctos, no siempre se absorbe eficientemente. Lo que Concepción no sabía es que 100 gramos de estas hojas secas de nabo contienen aproximadamente 3 veces más calcio que la misma cantidad de leche entera. Pero no solo eso, también contienen vitamina K natural, que es el cofactor que necesita el hueso para incorporar ese calcio correctamente. Sin vitamina K, parte del calcio que usted toma, en pastillas o en lácteos, no llega donde debe llegar. Según un estudio publicado por el Instituto Nacional para el Envejecimiento, la vitamina K2 juega un papel directo en la activación de la osteocalcina, la proteína que literalmente fabrica el hueso nuevo. Y hay más. La abundancia de potasio en estas hojas secas ayuda a que los riñones eliminen el sodio del cuerpo con mayor eficiencia. Un grupo de investigación de la Universidad de Yonsei midió durante 5 semanas consecutivas la presión arterial de adultos mayores que incorporaron esta verdura seca a su dieta 3 veces por semana. El resultado mostró una reducción promedio del 23% en los niveles de presión sistólica en comparación con el grupo de control.
Eso no es un número menor. Para muchas personas, esa diferencia puede significar un ajuste en la medicación o, al menos, una conversación muy diferente con el médico en la próxima cita. Ahora bien, usted puede estar pensando que estas hojas secas son difíciles de conseguir en Estados Unidos. Le cuento algo. Si vive en una ciudad con comunidad hispana o asiática significativa, ya sea Los Ángeles, Chicago, Houston, Miami, Nueva York, Dallas o San Diego, las probabilidades de encontrarlas en un supermercado asiático o en un mercado hispano son muy altas. Y si no, la versión funcional en hojas de nabo secas o de col rizada deshidratada tiene propiedades similares. Lo importante es prepararlo correctamente. La forma más efectiva es incorporarlo en un caldo o sopa que se cocine a fuego lento durante al menos 20 minutos. Eso permite que las fibras se ablanden y que los minerales pasen al líquido. Si le agrega tofu firme y un poco de pasta de miso, que también puede conseguirse en mercados asiáticos a un costo muy accesible, está combinando proteína vegetal de alta calidad, calcio adicional, bacterias benéficas para el intestino y vitaminas del grupo B. Un plato completo para los huesos, la presión y el sistema digestivo. Y el error más común a evitar, agregar demasiada sal. Estas hojas ya tienen cierto contenido de sodio natural. El exceso de sal cancela exactamente el beneficio sobre la presión que buscamos. Concepción lleva 6 meses tomando este caldo 4 veces por semana. No reemplazó su suplemento de calcio sin consultar a su médico. Pero su médica sí notó, en la siguiente densitometría, que la pérdida de densidad ósea había frenado su progresión. Pequeño cambio, gran diferencia acumulada con el tiempo. Pasemos al tercer lugar en nuestro ranking, y aquí entramos en territorio de algo que mucha gente ya tiene en su despensa, pero que muy pocos están usando de la manera correcta. Las semillas de perilla. En inglés se conocen como perilla seeds o shiso seeds. En las comunidades coreanas y japonesas de los Estados Unidos se llaman deulgae. Pero en muchos hogares hispanos del suroeste hay una tradición similar con las semillas de chía y con el aceite de linaza, que comparten algunas de las mismas propiedades que les voy a describir. La razón por la que estas semillas ocupan el tercer lugar y no el primero o el segundo tiene que ver con algo muy específico. Su beneficio es extraordinario, pero su vulnerabilidad a la preparación incorrecta también es extraordinaria. Y eso las pone en una posición particular en este ranking. Déjeme explicarle qué hace que estas semillas sean tan especiales. El ácido alfa-linolénico es un tipo de grasa omega 3 de origen vegetal. Las semillas de perilla tienen aproximadamente 57 gramos de este ácido por cada 100 gramos de semilla. Para que usted entienda la magnitud de ese número, el salmón, que en Estados Unidos se vende como uno de los alimentos más ricos en omega 3, contiene alrededor de 11 gramos por cada 100 gramos de pescado. Eso significa que estas semillas, gramo por gramo, tienen casi 5 veces más omega 3 que el salmón. ¿Y por qué importa tanto el omega 3 para nosotros? Hay 3 razones que me parece fundamental que usted conozca. La primera tiene que ver con las articulaciones. El dolor en las rodillas, la cadera y los hombros que muchos de nosotros sentimos con la edad no siempre es simplemente desgaste mecánico. Con mucha frecuencia hay un componente inflamatorio. El omega 3 suprime la producción de una sustancia en el cuerpo llamada prostaglandina, que es exactamente el mismo blanco al que apuntan los antiinflamatorios como el ibuprofeno. La diferencia es que el omega 3 actúa de manera más gradual y sin los efectos secundarios gastrointestinales que esos medicamentos producen con el tiempo. La segunda razón tiene que ver con el cerebro. Los olvidos frecuentes, la dificultad para recordar nombres que usted conoce bien, la sensación de que la mente está más lenta de lo que debería estar. Parte de eso puede tener raíces en la inflamación neurológica, que es cuando las células inflamatorias afectan el tejido del cerebro de manera lenta y silenciosa. El ácido alfa-linolénico reduce ciertas proteínas inflamatorias en el sistema nervioso. Un análisis de la Asociación Americana de Alzheimer señala que las dietas con mayor presencia de ácidos grasos omega
3 de origen vegetal se asocian con un riesgo menor de deterioro cognitivo en adultos de 65 años en adelante. El efecto no es inmediato, pero es acumulativo. Cada semana que usted consume estas semillas de manera correcta, es una semana que está construyendo protección. La tercera razón afecta al corazón y a los vasos sanguíneos. El ácido alfa-linolénico se convierte en el cuerpo en EPA, que es una forma de omega 3 que inhibe la agregación plaquetaria. En lenguaje sencillo, eso significa que dificulta la formación de coágulos en los vasos sanguíneos. Piense en sus arterias como tuberías. Con el tiempo, si hay residuos que se adhieren a las paredes, el agua deja de fluir con facilidad. El omega 3 actúa como un mantenimiento preventivo de esa tubería. Ahora quiero presentarle a Ramiro, 68 años, vive en Phoenix, Arizona. Ramiro trabajó 20 años como conductor de camión y siempre tuvo dolores en la cadera y en la parte baja de la espalda. Cuando se retiró, empezó a tomar suplementos de omega 3 en cápsulas, porque su hijo le había escuchado que eran buenos para la inflamación. Las cápsulas le costaban más de $30 al mes, y después de 4 meses de tomarlas no notaba diferencia real. Lo que nadie le explicó es que el aceite en esas cápsulas puede oxidarse si no se almacena en frío y si la marca no tiene buen control de calidad. Y un aceite omega 3 oxidado no solo pierde sus propiedades, sino que produce compuestos que aumentan la inflamación, exactamente lo opuesto de lo que buscamos. La solución para Ramiro fue cambiar a semillas enteras o al aceite prensado en frío que se vende en tiendas de productos naturales o en línea y guardarlo en el refrigerador desde el primer día de abierto. Lo usa como aderezo sobre ensaladas, sobre arroz cocido o sobre sopas después de que el plato ya está fuera del fuego. El calor alto destruye el omega 3. Eso es el error más importante a evitar con estas semillas, cocinarlas a alta temperatura. Si las agrega al sartén con aceite caliente o si las tuesta durante mucho tiempo, está destruyendo exactamente las grasas que quiere aprovechar. La forma correcta es tostarlas muy brevemente, no más de 3 minutos a fuego muy bajo, y agregarlas a los alimentos después de cocinar, o molerlas y usarlas como polvo sobre cualquier plato. Ramiro lleva 5 meses haciendo eso. Me comentó, a través de un familiar que comparte estos videos, que el dolor de cadera no ha desaparecido, pero que puede caminar durante 40 minutos con su nieto los fines de semana, cosa que hace 6 meses era imposible. Eso es el tercer lugar. Efectivo, accesible, pero requiere atención en la preparación y en el almacenamiento. Y aquí llegamos al segundo lugar. Y con este alimento quiero que preste atención especial, porque lo que voy a contarle incluye un error que la mayoría de personas comete sin saber que lo está cometiendo, y ese error puede anular todos los beneficios. El limón, o más precisamente, la combinación correcta del jugo y de la cáscara del limón en agua caliente. El limón ya no es un secreto de salud. Hay muchas personas que lo consumen a diario, pero hay una brecha enorme entre lo que creemos que estamos obteniendo del limón y lo que realmente obtenemos, dependiendo de cómo lo preparemos. Déjeme empezar con lo más sorprendente. La parte del limón que más beneficios concentra no es el jugo, es la cáscara. En la cáscara del limón hay un aceite natural llamado D-limoneno, que es lo que le da ese aroma tan característico. Ese aceite estimula el movimiento intestinal, lo que ayuda a prevenir el estreñimiento que tantos de nosotros sufrimos después de los 60 años, cuando el sistema digestivo naturalmente se vuelve más lento. Pero además, la cáscara tiene una fibra soluble llamada pectina, que actúa como una esponja en el interior del intestino. Absorbe agua, ablanda el contenido del intestino y atrapa parte de las sustancias nocivas para llevarlas fuera del cuerpo. Y hay algo que merece una atención especial en relación con la diabetes, que es una de las condiciones más comunes en nuestra comunidad. Según datos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, casi el 25% de los adultos hispanos mayores de 65 años en los Estados Unidos tienen diabetes tipo 2. Y muchos más están en la zona de prediabetes sin saberlo. La cáscara del limón
contiene una sustancia llamada hesperidina, que tiene la capacidad de mejorar la sensibilidad a la insulina. En términos prácticos, eso significa que cuando la hesperidina está presente, el cuerpo necesita producir menos insulina para manejar el mismo nivel de azúcar en sangre. El páncreas trabaja menos, y un páncreas que trabaja menos se desgasta menos. Déjeme presentarle a Elvira, 66 años, que vive en el área de Orlando, Florida. Elvira fue diagnosticada con prediabetes hace 3 años. Su médica le explicó que con cambios en la alimentación podría revertir esa condición o al menos detener su progresión. Elvira empezó a tomar agua con limón todas las mañanas, pero lo hacía como la mayoría. Exprimía medio limón en agua fría o a temperatura ambiente, a veces le agregaba una cucharada de miel para el sabor y lo tomaba así. Después de 6 meses, sus niveles de glucosa en ayunas no habían mejorado de manera significativa. El problema era triple. Primero, el agua fría extrae muy poco del D-limoneno y de los flavonoides de la cáscara. Para que esas sustancias pasen al líquido de manera efectiva, el agua debe estar a una temperatura de entre 75 y 85 grados centígrados, que es justo antes del punto de ebullición. Segundo, Elvira estaba usando solo el jugo, sin incluir la cáscara, que es donde está la hesperidina y la pectina. Tercero, la miel que le agregaba para suavizar el sabor tiene un índice glucémico suficientemente alto como para generar un pico de insulina cada mañana, contradiciendo exactamente el beneficio que buscaba. El cambio fue sencillo. Elvira empezó a preparar el agua de limón caliente, un limón entero lavado cuidadosamente con agua sola, cortado en rodajas, colocado en un litro de agua a 80 grados, dejándolo reposar durante 5 minutos. Sin miel, sin azúcar. Si el sabor resultaba muy intenso, lo diluía con más agua. Y si algún día quería algo de dulzura, una pequeña cantidad de canela en raja, que tiene propiedades complementarias para la regulación del azúcar, sin el impacto glucémico de la miel o el azúcar de caña. En 6 meses, con ese cambio, y manteniendo su dieta habitual con moderación en los carbohidratos refinados, los niveles de glucosa en ayunas de Elvira bajaron de 118 miligramos por decilitro a 104. Todavía está en seguimiento médico, pero esa diferencia de 14 puntos la sacó de la zona de riesgo más inmediato y le dio más tiempo para trabajar en el resto de sus hábitos. El agua de limón caliente también tiene un efecto sobre los riñones que pocos conocen. La concentración de ácido cítrico en el limón se une al calcio en la orina y evita que ese calcio se cristalice. Los cristales de calcio son la causa más común de los cálculos renales. La tasa de recurrencia de cálculos renales en personas que los han tenido es de casi el 47%. Eso significa que casi la mitad de quienes han sufrido esa experiencia extremadamente dolorosa vuelven a sufrirla. El agua de limón caliente es una de las estrategias más simples y accesibles para reducir ese riesgo. Y sin embargo, el limón no ocupa el primer lugar en este ranking. ¿Por qué? Porque el primer lugar pertenece a un alimento que casi todos tenemos en casa, que casi todos usamos a diario y sobre el que circulan más malentendidos que sobre cualquier otro. Y esos malentendidos son costosos para la salud. Antes de llegar al número 1, quiero detenerme un momento en algo que la mayoría de personas esperarían ver en lo alto de este ranking, pero que, al analizar la evidencia con cuidado, no puede estar ahí en la forma en que la mayoría lo consume. Estoy hablando del ajo con miel. La combinación de ajo sumergido en miel es algo que muchas familias hispanas y asianas preparan con la convicción de que es una de las mejores cosas que pueden hacer por su salud. Y entiendo ese convencimiento. Ambos ingredientes tienen propiedades reales e investigadas. Pero la combinación específica, especialmente para personas mayores de 55 años, con ciertas condiciones de salud, presenta problemas que merecen atención. El ajo tiene una naturaleza que en la medicina tradicional se describe como calórica o generadora de calor interno. La miel tiene una propiedad similar. Cuando se combinan, esa doble acción puede manifestarse en personas sensibles como inflamación en los ojos, enrojecimiento persistente de la conjuntiva, dolores de cabeza o irritaciones en la piel.
Para personas con el tracto digestivo sensible, puede provocar malestar gastrointestinal significativo, pero hay un problema más concreto para nuestra audiencia. La miel tiene un índice glucémico de entre 55 y 64, dependiendo de la variedad. Eso significa que cuando usted consume ajo en miel de manera regular, está consumiendo también una cantidad constante de azúcar que eleva la glucosa en sangre cada vez. Para las personas con diabetes tipo 2, prediabetes o con triglicéridos elevados, que son condiciones muy comunes en adultos hispanos mayores de 60 años, según datos de la Asociación Americana de Endocrinología, el ajo en miel puede estar saboteando exactamente el control glucémico que esas personas están tratando de mantener. Además, la miel puede reducir la biodisponibilidad de la alicina, que es el compuesto activo más importante del ajo. La alicina es lo que le da al ajo la mayor parte de sus propiedades antimicrobianas, antiinflamatorias y cardiovasculares. Y la alicina es extraordinariamente sensible tanto al calor como a las condiciones ácidas o alcalinas fuertes. La miel, al ser una sustancia viscosa con su propia composición química compleja, puede interferir con la manera en que el organismo procesa y absorbe ese compuesto. Entonces, la pregunta correcta no es si el ajo es bueno, sino de qué manera el ajo llega a ser verdaderamente bueno. Y ahí está la respuesta del número 1. El ajo es el número 1 de este ranking, no la combinación de ajo con miel, no el pan de ajo de la panadería, no los encurtidos de ajo industriales cargados de azúcar, el ajo preparado de la manera correcta, usando métodos que maximizan sus compuestos activos en lugar de destruirlos. Déjeme explicarle por qué el ajo merece el primer puesto con tanta claridad. El Instituto de Nutrición Humana de los Estados Unidos ha documentado que los adultos hispanos en promedio consumen niveles considerablemente superiores de ajo a los de otras poblaciones. Eso no es casualidad. Durante generaciones, la cocina hispana ha incorporado el ajo de manera natural, instintiva, como parte de una sabiduría culinaria que la ciencia moderna ha estado validando gradualmente. Un análisis de datos del estudio longitudinal sobre el envejecimiento, realizado con participantes de entre 60 y 84 años durante 12 años consecutivos, documentó que el consumo regular de ajo se asocia con una menor incidencia de enfermedades cardiovasculares, con una mejor regulación de los niveles de colesterol y con una reducción en los marcadores de inflamación sistémica. El ajo cocido de manera prolongada y a alta temperatura amplifica sus compuestos beneficiosos de una manera que supera al ajo crudo en muchos aspectos. Hay una investigación específica que quiero mencionarle porque cambia la manera en que muchas personas ven este alimento. Cuando el ajo se cocina en una olla arrocera o en una olla de presión durante un mínimo de 1 hora, los compuestos azufrados del ajo experimentan una transformación química que multiplica su concentración. Los estudios realizados en institutos de investigación alimentaria en Asia documentaron que el ajo procesado a 121 grados centígrados durante 1 hora produce hasta 18 veces más compuestos bioactivos que el ajo crudo sin ninguna preparación. Eso es una diferencia que importa. Permítame contarle sobre Beatriz, 72 años, que vive en el condado de Los Ángeles, California. Beatriz había tenido presión arterial alta durante 10 años y tomaba medicamentos para controlarla. Durante ese tiempo, ella pensaba que consumir ajo regularmente era suficiente. Lo agregaba al sofrito, al caldo, a las salsas, pero siempre lo cocinaba brevemente a temperatura alta en aceite vegetal refinado. Lo que no sabía es que esa combinación, calor alto más aceite vegetal de maíz o de semilla de girasol, destruye la alicina del ajo casi completamente y añade ácidos grasos omega 6 en exceso, que son inflamatorios cuando no están equilibrados con omega 3. Sus niveles de colesterol seguían siendo problemáticos a pesar de que ella sentía que comía saludable. El cambio para Beatriz fue introducir el arroz con ajo. Cuando va a cocinar el arroz, agrega 3 o 4 dientes de ajo enteros o en mitades directamente en la olla arrocera con el arroz. El ajo se cocina a fuego lento junto con el arroz durante todo el tiempo de cocción. Eso suele ser entre 35 y 50 minutos,
dependiendo de la olla, lo cual es suficiente para producir una concentración beneficiosa de los compuestos activos del ajo. Si tiene arroz integral, mejor todavía. El arroz integral contiene tiamina, que es la vitamina B1, y cuando la tiamina entra en contacto con los compuestos del ajo, produce una molécula llamada agitiamina, que el cuerpo absorbe con mayor facilidad para combatir la fatiga muscular y mejorar la circulación periférica. Beatriz también empezó a hacer algo con la cáscara del ajo que la mayoría de nosotros botamos a la basura sin pensarlo dos veces. La cáscara externa del ajo, esa que se desprende al pelarlo, tiene 4 veces más fibra que el diente mismo y contiene 7 veces más polifenoles, que son los antioxidantes que atrapan los radicales libres responsables de acelerar el envejecimiento celular. Un equipo de investigadores coreanos publicó un estudio documentando que el extracto de la cáscara del ajo mostró capacidad para inhibir el crecimiento de células cancerígenas en condiciones de laboratorio, con resultados particularmente pronunciados en células de cáncer de mama. Son estudios preliminares. Y no estoy diciendo que la cáscara de ajo sea un tratamiento médico, pero sí estoy diciendo que tirar esa cáscara a la basura es desperdiciar algo que tiene valor real. La forma de aprovecharla es sencilla. Lave bien las cáscaras, déjelas secar completamente y luego tuéstelas en una sartén sin aceite durante 4 o 5 minutos a fuego bajo, hasta que estén completamente secas y levemente doradas. Guárdelas en el congelador en una bolsa cerrada. Cuando quiera preparar un caldo o una sopa, agregue 15 gramos de esas cáscaras tostadas en un litro de agua hirviendo y déjelas infusionar durante 10 minutos. El resultado es una infusión que puede tomar tibia o fría durante el día. Tiene un sabor suave y aporta los polifenoles y la fibra de la cáscara de una manera directa. Beatriz lleva 4 meses con estas dos prácticas: el arroz con ajo y la infusión de cáscara de ajo 3 veces por semana. Su médica reportó en la última revisión que los niveles de colesterol LDL habían mejorado y que la presión arterial se estaba manteniendo con mayor estabilidad, lo que abre la posibilidad de revisar la dosis de su medicamento. La médica fue clara: los cambios alimentarios no reemplazan el tratamiento, pero sí influyen en los resultados. Hay una segunda preparación que quiero recomendarle con mucho entusiasmo: el ajo macerado en aceite de oliva extra virgen. La preparación es fácil. Tome los dientes de ajo pelados y hiérvalos en agua durante 5 minutos, solo para suavizarlos ligeramente. Luego colóquelos en un frasco de vidrio esterilizado y cubra completamente con aceite de oliva extra virgen de buena calidad. Si le agrega unos granos de pimienta negra entera, el sabor mejora y los polifenoles de la pimienta se suman a los del ajo. Cierre el frasco y refrigérelo. En 48 horas ya está listo para usar. Cuando el ajo y el aceite de oliva se combinan a temperatura ambiente en ese proceso de maceración, los antioxidantes del ajo y los ácidos grasos monoinsaturados del aceite de oliva se potencian mutuamente. El aceite de oliva contiene oleocantal, un compuesto que tiene una acción antiinflamatoria comparable en algunos estudios a la del ibuprofeno, pero sin los efectos secundarios gastrointestinales. Combinado con los compuestos del ajo, produce una preparación que investigadores del Instituto de Investigación en Nutrición Mediterránea han asociado con reducción en el riesgo de accidente cerebrovascular y de infarto de miocardio en poblaciones de adultos mayores seguidos, durante periodos prolongados. Puede usar ese ajo macerado como condimento en el arroz, desmenuzado sobre el pescado o sobre las verduras, o simplemente comerlo como acompañamiento de la comida principal. La cantidad recomendada es de 2 a 3 dientes al día, no más. El ajo tiene también una acción anticoagulante natural. Para personas que ya están tomando anticoagulantes recetados, como la warfarina, es fundamental consultar con su médico antes de aumentar significativamente el consumo de ajo, porque puede potenciar ese efecto y dificultar la coagulación en caso de heridas. Del mismo modo, personas con úlcera gástrica activa o con síndrome de intestino irritable deben ajustar la cantidad según su tolerancia. Ahora quiero detenerme en algo que es transversal a todos los 4 ingredientes que hemos estado analizando, porque no basta con saber qué comer.
Es igualmente importante saber qué combinaciones convierten alimentos saludables en algo que ya no lo es tanto. Y hay tres combinaciones que quiero que recuerde con claridad. La primera es el ajo con pan blanco o con harina refinada. El pan de ajo es uno de los alimentos más populares en muchas familias hispanas. Sabe bien, huele bien y tiene ajo. Así que parece razonable pensar que tiene algo de valor nutricional. Pero la harina de trigo refinada se convierte en azúcar en el cuerpo casi tan rápido como el azúcar de mesa. Eso genera un pico de insulina inmediato. Cuando ese pico se repite con frecuencia, la sensibilidad de las células a la insulina disminuye. Es exactamente el mecanismo por el cual el consumo frecuente de harinas refinadas contribuye al desarrollo de la resistencia a la insulina, que es el paso previo a la diabetes tipo 2. Entonces, el ajo que estaba ahí para hacer algo bueno queda neutralizado por el vehículo con el que viaja. La segunda combinación problemática es cualquiera de estos cuatro alimentos con azúcar añadida. Ya hablé de la miel con el ajo, pero es igualmente válido para el limón con azúcar, para los encurtidos de ajo con jarabe de maíz que se venden en los supermercados o para las mezclas de semillas procesadas con azúcar o con miel en polvo. El azúcar añadida, en cualquier forma, genera inflamación sistémica de baja intensidad. Y la inflamación sistémica es el terreno en el que prosperan exactamente las condiciones que estos alimentos nos pueden ayudar a prevenir: la diabetes, la enfermedad cardiovascular y el deterioro cognitivo. La tercera combinación que merece atención es las semillas de perilla o el aceite derivado de ellas con calor alto y tiempo prolongado. Ya lo mencioné al hablar del tercer lugar, pero quiero subrayarlo porque es el error más frecuente. Cocinar omega 3 a temperatura alta durante más de 4 minutos produce peroxidación lipídica, que en lenguaje sencillo significa que las grasas buenas se oxidan y se convierten en compuestos que aumentan el estrés oxidativo en el cuerpo. Un aceite de perilla o de linaza que se calienta en el sartén para saltear verduras está siendo destruido precisamente en el proceso de cocción. Ahora bien, hablemos de lo que sí funciona, porque este ranking no termina con una lista de cosas que no debe hacer. Termina con algo concreto que usted puede poner en práctica empezando mañana mismo, con lo que probablemente ya tiene en casa o puede conseguir esta semana con un costo muy bajo. El plan más efectivo para integrar estos cuatro ingredientes en la vida diaria tiene tres momentos. El primero es la mañana. Al despertar, antes de desayunar, prepare el agua de limón caliente. Un limón entero, bien lavado con agua sola durante 2 minutos, cortado en rodajas con todo y cáscara, sumergido en 1 litro de agua a 80 grados. Sin miel, sin azúcar. Si el sabor le resulta muy fuerte los primeros días, dilúyalo con más agua. El cuerpo en ayunas absorbe muy bien los compuestos activos de la cáscara y del jugo en ese estado. Este hábito solo puede marcar una diferencia significativa en la regulación del azúcar en sangre a lo largo de varias semanas. El segundo momento es el almuerzo o la cena. En cualquiera de esas dos comidas, cocine el arroz con 3 dientes de ajo enteros dentro de la olla. Si puede usar arroz integral, mejor. Si no, el arroz blanco con ajo sigue siendo significativamente mejor que el arroz sin ajo. Este es el momento de mayor impacto del ajo, porque el calor prolongado y húmedo de la olla arrocera activa y multiplica los compuestos beneficiosos del ajo de una manera que ningún otro método de cocción iguala. El tercer momento es el final de la comida. Una vez que el plato está servido y la comida ya no está hirviendo, agregue una cucharada de semillas de perilla molidas o de aceite de perilla o de linaza prensado en frío sobre el arroz, sobre la sopa o sobre la ensalada. Si también tiene disponible el caldo de las hojas secas de nabo o de col rizada, este es un momento ideal para tomarlo como acompañamiento caliente. Y si ha preparado el ajo macerado en aceite de oliva, 2 dientes como condimento completan el plato. Este no es un régimen complicado. No requiere compras costosas ni preparaciones elaboradas. Requiere consistencia. Porque el efecto de estos ingredientes sobre la inflamación, sobre la densidad ósea, sobre la regulación del azúcar y sobre la protección cardiovascular es acumulativo. No se siente en una semana. Se construye en semanas y en meses.
Y eso significa que el mejor momento para empezar es ahora, no después de la próxima cita médica, no cuando se sienta peor que hoy. Déjeme contarle cómo terminó la historia de los dos casos que abrieron este video, antes de cerrar. El señor de 62 años que manejaba largos trayectos y sufría de dolor articular en las rodillas y en la cadera, empezó a agregar semillas de perilla molidas a su comida diaria y a cambiar el aceite vegetal refinado por aceite de oliva. 3 meses después, podía caminar durante 40 minutos sin tener que detenerse. No desapareció el dolor completamente, pero pasó de ser una limitación constante a ser algo manejable. La señora de 72 años con presión alta que llevaba 10 años con medicamentos incorporó el arroz con ajo y la infusión de cáscara de ajo y en 4 meses su médica reportó estabilidad en la presión que abrió la conversación sobre ajustar la dosis. Ninguno de los dos dejó sus medicamentos sin consultar al médico. Ninguno de los dos hizo cambios extremos. Solo ajustaron la manera en que usaban ingredientes que ya existían en su cultura, en su historia, en su cocina. Ese es el punto central de todo lo que hemos hablado hoy. No es que estos ingredientes sean nuevos, es que la mayoría de nosotros los está usando de una manera que les quita eficacia o los está combinando con otros ingredientes que contradicen sus beneficios o simplemente no conoce la preparación que maximiza lo que tienen para ofrecer. Antes de cerrar, quiero recordarle algo importante. Todo lo que compartí hoy es información educativa basada en investigaciones publicadas. No reemplaza la evaluación de su médico de cabecera. Si usted tiene condiciones como diabetes, presión alta, enfermedades del riñón, problemas de coagulación o cualquier otra condición crónica, le recomiendo que hable con su profesional de salud antes de hacer cambios significativos en su dieta. Algunos de estos ingredientes, especialmente el ajo, tienen propiedades que pueden interactuar con ciertos medicamentos. La información que compartí hoy sirve para que usted llegue a esa conversación mejor informado y con preguntas más concretas. Permítame hacer un repaso breve de los 4 lugares del ranking. En el cuarto lugar, las hojas secas de nabo o de col rizada, por su contenido de calcio y vitamina K para los huesos y por el efecto del potasio sobre la presión arterial. En el tercer lugar, las semillas de perilla por su concentración extraordinaria de omega 3 que protege las articulaciones, el cerebro y los vasos sanguíneos, siempre que se prepare correctamente y se almacene en frío. En el segundo lugar, el limón, preparado en agua caliente a 80 grados con todo y cáscara y sin azúcar añadida, por sus beneficios sobre la grasa visceral, la sensibilidad a la insulina y la prevención de cálculos renales. Y en el primer lugar, el ajo bien preparado, en el arroz, en infusión de cáscara o macerado en aceite de oliva, por la profundidad y la amplitud de sus efectos sobre la inflamación, el colesterol, la presión arterial y la protección cardiovascular y neurológica. Lo que usted conoció hoy no tiene costo adicional. Están en su mercado de siempre, en algunos casos ya están en su cocina ahora mismo. La diferencia está en la manera de usarlos. Y esa diferencia, sostenida con el tiempo, es la que construye los años de salud que queremos vivir junto a nuestra familia. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Si este video le fue útil, compártalo con alguien que usted quiera y que usted sepa que puede necesitar esta información. Una conversación a tiempo, un dato compartido a tiempo, puede cambiar el rumbo de la salud de alguien que importa. Hasta la próxima.